Un solo detalle, aquí estoy tratando de abrir la cámara. Ay, sí, la Ah, cámara. buenos Sí, días, don perdón, Juan. sí, Washington Fernández, sí. Señoría, don Randy Maldonado tuvo un percance médico, se cortó el tendón de Aquiles y por lo tanto ahora está en cirugía. Ergo no va a poder estar presente en la audiencia, probablemente por algunos días tampoco. Probablemente en 2 o 3 días se reconecte. Eso era, señoría. Ya, en todo caso va a estar usted presente, ¿verdad? Sí, ¿Cuándo comienzan sí. sus vacaciones, don Washington? No recuerdo. El 12, viernes 12 de diciembre. De diciembre. Ah, ya, perfecto. Y ahí va a ser reemplazado por alguno de los otros abogados. Sí, y después a mi retorno, que es a contar del 29, empieza mi Sí, intervención. sus alegatos, sí. Ya, Perfecto. perfecto. Gracias. Gracias, don Washington. Luego. Ahora sí, don Juan José. Gracias, magistrado. Muy buenos días. Solamente recapitular un tema que parece fundamental, al menos para nuestra propuesta de defensa, de acuerdo a lo que se estimó ayer como hechos no probados y ayer aquellos que al menos generan una duda bastante razonable en ustedes, señores juzgadores, en desestimar completamente la calidad de líder o de líder operativo, como se le quiera denominar, a mi representado Robinson Carvajal y dejando, por cierto, la puerta abierta a la posibilidad que puede ser un miembro que se acopló a una estructura. Eso se dijo quizá tangencialmente, pero hoy día estamos más decididos y lo podemos decir que esa calidad de miembro pareciera que aparece, al menos parcialmente, en algunos de esos criterios que el propio Ministerio Público estableció para hacer esta diferencia entre quienes tenían una función de liderazgo y quienes eran operativos o al servicio de la causa o función colectiva de la organización. En eso queremos ser categóricos. Por las razones que ya dijimos, siempre se fue acoplando, nunca dijo que no, sí, pero se fue acoplando a las invitaciones que se iniciaron desde la primera intervención a propósito de esta invitación que hace Nelson Valenzuela Aravena hasta el último día antes de su retiro. No fue ganando terreno, no fue ascendiendo, no fue haciendo carrera funcionaria dentro de la organización criminal, como en algún momento se pudo haber dicho en los alegatos del Ministerio Público y de cierta forma también del Consejo Defensa del Estado. Bien. El Ministerio Público postura que para estar en presencia de un liderazgo organizacional deben apreciarse ciertos criterios que vimos ayer y como mencionamos, aquí solo se aprecian de forma parcial o tangencial dónde aparece con más fuerza o dónde pierde fuerza. Y vuelvo a traer a colación esta pérdida de fuerza que tiene a propósito de la modalidad X Mario y María con la asunción o la llegada de don Jaime Paz Meneses, donde ahí claramente aparece quién es el que tiene realmente fuerza, no solamente por este acto, comillas, avasallador de duplicar los ingresos ilícitos a propósito de la modalidad, sino también de generar una redistribución distinta o distribución distinta a la que se había planeado en términos iguales o equitativos anterior a su llegada. Ayer planteamos que si bien es cierto, hay dudas respecto a cuál es la intervención como miembro, hoy en día definitivamente reconocemos tal calidad. ¿Por qué? Porque en definitiva igual actúa en beneficio de no solo sus amigos, sino que en beneficio del colectivo. Esas firmas de los 8 de los 14 cheques del anticipo de los fondos de desahucio obviamente son no solamente menos instrumentos o facilitación del medio material, firma para un fraude que es de los más grandes dentro de las modalidades, 6.900 millones de pesos, sino que también obviamente es una firma que va en beneficio de otro y eso obviamente hay que reconocerlo. Ayer mencionamos que íbamos a hacer un ejercicio respecto a la posibilidad de entender que la acción penal estaría prescrita respecto al delito de asociación delictiva. Esto unido con que necesariamente deberíamos estar en presencia de la aplicación del nuevo estatuto de la ley 21.577. Pero dándole bastantes vueltas el día de ayer, en realidad más que bastante, buscando la quinta pata al gato, dicho en buen chileno, señoría, no fue posible. Así que vamos a hacer un acto de reconocimiento también, de derrota nuevamente, de que ese ejercicio de alegar la prescripción sería bastante ingenuo en contra de lo que la abrumadora mayoría de nuestra doctrina y jurisprudencia entiende desde el cual es el momento del cómputo en un delito de asociación delictiva o organización criminal para poder finalmente plantear una hipótesis de prescripción de la acción.
Hoy en día el nuevo estatuto contempla incluso en la fórmula más grave simplemente penas de simple delito, de presidio menor en su grado máximo. Por lo tanto, eso era lo tentador de ver si se ajustaban estos 5 años de prescripción de la acción penal para poder invocar esta pretensión. Lamentablemente no fue posible, por lo tanto vamos a desestimar inmediatamente esa situación. ¿Por qué? Porque se ha entendido que la asociación ilícita, así por ejemplo, Politov lo pone de ejemplo en su libro de parte general, Politov solo, no Politov Mato y Ramírez, Politov parte general, editorial Conosur, año 97, Echeverry, jurisprudencia, incluso la Corte Suprema, le da la categoría de delito permanente. ¿Y en los delitos? Don Juan José, perdón que lo interrumpa, pero entiendo que por su alegato de ayer usted dijo que la asociación ilícita no existía. ¿Eso entendí de su alegato de ayer? Y que de llegar a existir, que el De llegar a tribunal la existir, diera por plantearíamos el tema de establecido, la prescripción. de acuerdo, en ese sentido. Ya. Pero la verdad no vamos a ahondar en el tema de la existencia o no existencia, simplemente generamos cuestionamiento en torno a algunos de los elementos que el propio Ministerio Público planteó, pero de existir, claro, desestimamos el liderazgo de Don Robinson, pero podríamos situarlo como miembro. ¿Bien? Ya, entendí. Ahora, al ser un delito permanente, el cómputo obviamente es desde el último acto que puede haber ejecutado dentro de esta organización o funcionamiento de la misma la persona a la cual se le va a alegar esta prescripción. Y el último acto uno podría entender que fue momento antes de irse a retiro. Por lo tanto, desde enero de 2016 en adelante, necesariamente en esta lógica de delito permanente, deberíamos comenzar a contar el plazo de prescripción y la persecución penal evidentemente se genera, al menos de forma concreta, más allá de la investigación que se haya hecho valer o ver en contra de Robinson Carvajal a fines del 2016, concretamente en marzo del 2017, y tenemos obviamente un año de infracción, lo cual nos impide poder hacer este ejercicio. Eso quería mencionarlo simplemente, que el carácter de delito permanente, como lo ha señalado incluso Memorias de Pregrado, Felipe Polanco, conocido abogado litigante en materia penal, junto a Ernie Fuentes, que tienen una memoria de pregrado en la Universidad de Chile año 98, también van en ese camino, el mismo Politov, Echeverry, por mencionar algunos, y no vamos a andar en eso. Así que desestimada esa situación. Entonces, este paso atrás, sin embargo, nos da pie a identificar el estatuto de la ley 21.577, porque el señor Martorell, en su intervención de algunos días atrás, plantea la posibilidad, simplemente haciendo alusión al inciso primero del artículo 1 transitorio de esta ley, que modifica todo el estatuto de la agrupación delictual, la asociación delictiva y organizaciones criminales, en plantear una suerte de ultraactividad, que necesariamente tenemos que aplicar el estatuto vigente al momento de la comisión de los hechos o del funcionamiento de esta organización durante lo que él plantea el ejercicio de la normativa anterior. Y eso no es así. No es así porque el inciso tercero del artículo 1 transitorio de la ley 21.577 señala: si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigencia, se estará a lo dispuesto en ella. Por lo tanto, mantiene la regla de oro de la condición más favorable o regla más favorable del artículo 18, armónica con el 19, número 3 de nuestra Constitución. Por lo tanto, desestimamos esa idea. Como se puede aplicar una ley más favorable, y luego en el inciso siguiente, el artículo 1 transitorio de la misma ley, se señala qué es lo que hay que tener en vista para establecer esas reglas o condiciones más favorables, simplemente nos vamos a la pena. Y es evidente que hoy en día el estatuto es más beneficioso porque en ninguno de los supuestos, incluso los de liderazgo, nos lleva a pena de crimen. Pena de simple delito para los miembros, y si bien es cierto, hay un tipo penal que es más extensivo, un tipo penal al menos parcialmente abierto, lo que dice relación con las fórmulas en las cuales se podría plantear una posición de supremacía frente al que es simplemente un miembro, estamos siempre en el escenario de simple delito. Entonces queda claro que esta regla respecto a un miembro de una asociación delictiva es aquella más favorable, en este caso el descartado Carvajal Leiva, y que se le debe aplicar esta regla del actual artículo 292. ¿Cuál es la regla que hay que aplicarle a don Robinson Carvajal en el evento de ser condenado por esta, y de hecho la solicitud desde ya, sí, que sea condenado como miembro de una organización criminal? Es
el artículo 292, en aquella parte que señala quien sea parte de una asociación delictiva será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio. Pero no simplemente es el acto de reconocimiento que esta defensa hace a la calidad de miembro de don Robinson Carvajal por todo el despeje que se puede haber hecho ayer respecto a esa condición o no evidencia de la condición de líder, sino que también el tipo penal actual del 292 genera una suerte de norma residual respecto a las fórmulas que pueden generarse como agravadas. El inciso segundo señala que la participación de aquel que cumple funciones de jefatura, que ya latamente hemos desestimado esa posibilidad, se da en las siguientes situaciones. Primero, ejercer mando en ella. Ya dijimos que no hay ninguna función o ejercicio de mando ni liderazgo, ni siquiera en esta idea híbrida de líder operativo. Financiarla. Curiosamente, esta organización, dada la cantidad de recursos que tenía, es absolutamente autosustentable. Proveerle recursos o medios. Aquí hay que tener cuidado porque el hecho de proveer recursos o medios no es para la ejecución de los delitos, en este caso alguna de las 12 modalidades, sino que es proveer recursos o medios para el correcto funcionamiento de la organización. Por ejemplo, facilitar recursos o medios para la perpetuidad de la misma. Las firmas o cualquier acto ejecutivo que él realiza no es al servicio de la organización, sino en beneficio de ella, más bien es una actividad ejecutiva en beneficio de las modalidades, en este caso, las 3 modalidades que a don Robinson Carvajal se le imputan. Por lo tanto, hay que tener cuidado con no confundir la situación de proveer recursos o medios para la organización respecto a quien es un coautor que facilita medios materiales para la ejecución misma, en este caso, las modalidades que se le imputan. O en haberla fundado, también es una posibilidad. Y sabemos muy bien que ese acto fundacional no corresponde a don Robinson Carvajal, él se fue acoplando con los años, e incluso podemos hacer una proyección a este llamado grupo de los 6 que mencionamos ayer, donde el Ministerio Público establece una idea de inflexión, un antes y un después de esta agrupación. Parece que estos 6, o grupo de los 6, generaron un impulso a que la actividad de la organización criminal fuese aún más potente. ¿Bien? Don Robinson no estaba ni siquiera ahí en ese grupo de los 6. Seguía siendo un mero testaferro. Por lo tanto, como no se cumple tampoco ninguna de las hipótesis de agravación de la organización criminal en esta idea de función de liderazgo o de posicionamiento superior del inciso segundo, queda obviamente por descarte, de forma residual, la aplicación de la regla general del inciso primero. Por tanto, de ser condenado Robinson, insistimos, es el miembro del inciso primero del 292. Y con eso ya damos por terminado lo relativo a la organización criminal. Bien, respecto al tema de una recalificación de la malversación de caudales públicos al fraude al fisco, en un principio esta defensa, y lo manifiesta en su alegato de apertura, tenía la idea de que recogiendo algunos de los verbos rectores que aparecían determinados claramente en la acusación, podíamos estar en presencia de un fraude al fisco. Claro, simulación, abultamiento, adulteración, que son verbos rectores que generalmente se relacionan con hipótesis defraudatoria, hipótesis que dicen relación con esta idea clásica o antigua de que el fraude al fisco era lo que es la estafa para el delito de los particulares y la malversación podría ser el hurto o la apropiación indebida, cuestión que reconocemos está superada, por cierto. Sin embargo, revisando jurisprudencia y principalmente doctrina autorizada, autorizada por la injerencia que ha tenido en nuestra judicatura el trabajo, como mencionamos ayer, de Rodríguez Collado y María Magdalena Sondón Guido, de los delitos funcionarios, perdón, delitos contra la función pública, y el artículo de Juan Pablo Mangelich del año 2012 de una delimitación respecto a los verdaderos elementos que deben concurrir tanto en la malversación de caudales públicos como en el fraude al fisco, parece que esa idea también tenemos que desecharla. O sea, esa pretensión de que simplemente hay un fraude al fisco por que hay verbos rectores que se asimilan a la defraudación propia del fraude al fisco, lo vamos a desechar. Pero vamos a recoger otra idea que estos autores también contemplan
y que entendemos que para don Robinson Carvajal se ajustan a la perfección, que tienen que ver con si tuvo o no tuvo a su cargo caudales o efectos públicos o dineros. Si tuvo o no tuvo a su cargo en esa especial relación de supervigilancia, en esa especial relación de control, en esa especial relación de custodia dichos valores. O bien, simplemente, de forma operativa, ejerció funciones que le son propias de su cargo, pero no tener a su cargo dichos caudales o fondos públicos. Y ahí aparece una idea que entendemos puede ser seductora a propósito de lo que esta propia doctrina autorizada ha señalado y también algunos fallos que me los voy a reservar porque al menos esta defensa entiende que hacer alusión a alguna jurisprudencia puede ser un tanto sesgado, tramposo, se generan obviamente algunas falacias porque el litigante generalmente recoge aquello que le conviene y deja de lado otras cosas que el fallo muchas veces nos perjudica. Entonces eso podríamos quizá guardarlo a la réplica y no hacerlo ahora. Pero sí la doctrina autorizada de los autores que hemos mencionado se hace cargo de esta situación y particularmente María Magdalena Sandón, no un artículo, sino que es la exposición que tuvo en una de las jornadas de Derecho Penal, que luego fue publicado en la Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales, volumen 1 del año 2012, nos señala que el primer elemento normativo que tenemos que tener en consideración para ver si un funcionario público o empleado público, como lo señala el Código Penal a la luz del 260, tiene o no a su cargo, es la normativa reglamentaria que lo vincula o lo que el derecho administrativo podría señalar al respecto. Entonces, ayer dándole un poco vuelta a este asunto, ¿de dónde recogemos? ¿Cuál es la verdadera función de don Robinson Carvajal dentro del departamento primero? Y la respuesta está al alcance de la mano. El reglamento 21 de Intendencia. El reglamento 21 de Intendencia es absolutamente detallado en definir cada una de las funciones de los distintos departamentos y secciones que dependen de los departamentos. Y en lo que respecta a la sección donde era jefe don Robinson Carvajal de planificación presupuestaria del departamento primero, dentro de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, en el artículo 56, respecto al apartado de sección, ejecución y control presupuestario, donde don Robinson Carvajal era jefe, dice, artículo 56, infine, sección, ejecución y control presupuestario. Le corresponderá, dos puntos. Uno, desarrollar las acciones de control de los recursos provenientes del presupuesto institucional, compatibilizándolo con las necesidades y obligaciones. Dice desarrollar acciones de control, no tener control. Y lo único que lo vincula con el control es el desarrollo o planificación de dichas acciones para que luego sean otros que los controlan. ¿Quién es? El jefe del departamento primero. Porque el propio reglamento 21 y tendencia así lo señala. En su momento don Fernando Pérez Barrea, luego don Jaime Paz Meneses. El diseño o desarrollo de esas acciones luego se le endosa a quien realmente tiene el control. Segundo, elaborar y remitir la ejecución presupuestaria y movimiento de fondos a los organismos que corresponda. Elaborar y remitir ejecución presupuestaria. No se relaciona de ninguna forma con la supervigilancia de fondos. Y tercero, evaluar la ejecución presupuestaria. Esas son las tres únicas funciones que como jefe don Robinson Carvajal tenía respecto a la sección ejecución y control presupuestario. Por lo tanto, desaparece el elemento normativo del tipo tener a su cargo dichos fondos. Pero sí, él actuó en función del cargo. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque él es un empleado público de Carabineros de Chile dentro de Intendencia con ciertas facultades que el propio reglamento le concede. Por lo tanto,
Estos tres elementos que aparecen o se rescatan del reglamento número 21 y tendencia de su artículo 56 nos hacen reflexionar respecto a la posibilidad de que las acciones que él ejecutaba, aun cuando y reconociendo que podrían haber sido de sustracción en el sentido cabal que tipifica el artículo 233 respecto a la malversación de caudales públicos, sea de forma directa o de forma en beneficio de otros, como colaborador necesario e indispensable a título de coautoría, se están dando en el seno de que no tiene a su cargo dichos efectos, sino que más bien lo hace en función del cargo. Y por lo tanto ahí desaparece la malversación y aparece el fraude al fisco. No existe un mandato respecto al control de los recursos puestos a su disposición, como sí existe, por ejemplo, respecto a lo que el artículo 55 del cuerpo ya comentado señala respecto a la dirección de finanzas. Y en este caso, el director de finanzas. El artículo 55, al director de finanzas le corresponde lo siguiente: elaborar y proponer los anteproyectos de presupuestos anuales, tanto en moneda nacional como extranjera, considerando para ello los requerimientos de organismos competentes, etcétera. Estudiar proyectos específicos dispuestos por el mando constitucional. Y tercero, aquí es la clave: llevar el control de la obtención y uso de los fondos asignados. Ahí queda casado el artículo 55 con el Departamento de Finanzas. Llevar el control. Ahora, ¿puede ser delegado eso? Por supuesto, en la realidad todo puede ser delegado. En la realidad cada uno cumplía funciones que probablemente nunca vamos a saber en este juicio. Pero la doctrina autorizada sobre la materia no se hace cargo de esa delegación o situaciones fácticas, sino que de la proveniencia o origen reglamentario que tengan dichas funciones. Obviamente la pretensión del Ministerio Público va a ser, bueno, pero esto funcionalmente sucedía más allá del reglamento. Pero eso no es una posición jurídica, una posición coincidente con al menos lo que la doctrina autorizada nos dice al respecto. Además, si queremos extender esta situación de control, también el artículo 64 lleva a la sección de tesorería dicha función. Entonces, si queremos hablar de control o tener a su cargo, tendríamos que pensar en lo que el 55 y el 64 de dicho reglamento nos señala respecto a tesorería o dirección de finanzas. No a planificación o sección presupuestaria, que lo único que hacía era distribuir, organizar, pensando en el presupuesto del próximo año. Llegaba el dinero a través de Tesorería General de la República, se sabía a todas las reparticiones que había que realizar esta distribución del dinero, eso se sabía de antemano, y ya se estaba pensando en qué planes o cursos de acción se iban a tener para el ejercicio del próximo año en situaciones presupuestarias, o lo que decía relación con lo presupuestario. Nos ilustra Osandón en este artículo. Dice: en los delitos de malversación, en general los tipos se constituyen en torno a la figura del funcionario que tiene los caudales o efectos a su cargo. Es decir, entre el funcionario y el objeto sustraído debe existir una especial relación. Debe tratarse de objetos vinculados al funcionario por una especial relación de custodia, derivada de su función pública. Las disposiciones del derecho público, y particularmente las del derecho administrativo, serán las que determinen cuándo los caudales o efectos están al cuidado del funcionario por razón de su cargo, pues este deber ha de ser necesario, esto es, emanado de la ley o de un reglamento. Más adelante, el ejercicio que ella hace es de delimitación. Escuchamos hace unos días que el señor Martorell señalaba con una propiedad, pero yo nunca había visto, porque él es profesor, o sea, él hace clases, incluso un posgrado en la Universidad Católica en Derecho, en el postítulo Magíster de Derecho, y decía: no, eso está superado por la inmensa mayoría de la doctrina y jurisprudencia, entender que tener a su cargo los caudales o dineros o caudales públicos debía entenderse restrictivamente.
esto se ha entendido que hay que entenderlo extensivamente, ampliado. O sea, eso, más allá de traicionar los principios fundamentales de cómo es la interpretación de las normas penales y los tipos penales, va en contra de lo que la propia autora de relevancia, que es María Magdalena Sandón Guido, de la misma casa de estudio, o profesora de la misma casa de estudio, señala respecto a un ejercicio de delimitación. La doctrina está para delimitar los alcances de los tipos penales, para que se formulen correctamente, no para generar ideas expansivas o extensivas del mismo. Y en esa idea sensata frente a los principios cardinales del derecho penal y sobre todas las reglas de interpretación, en este afán de ir delimitando cuál es el verdadero alcance del elemento normativo tener a su cargo, continúa María Magdalena Sandón Guido en el siguiente tenor. Dice, en el delito de malversación, yo decía, ha de tratarse de un funcionario que tiene los caudales afecto a su cargo, por lo que le compete un especial deber de custodia de sus bienes. Así, el delito de fraude al fisco, en cambio, se refiere solo a un funcionario que debe intervenir por razón de su cargo en ciertas operaciones. Al hacerlo, tiene un deber de actuar de conformidad con los principios generales de objetividad, imparcialidad y eficacia, lo que supone velar porque el patrimonio del fisco no resulte defraudado. Por lo tanto, aunque en el caso concreto una conducta puede enmarcarse en ambas disposiciones, como es lo que estamos tratando de identificar, o sea que en la posición que está don Robinson, él podría ser considerado malversador o ejecutor de fraude al fisco. ¿Qué pasa cuando una misma conducta podría enmarcarse en ambas disposiciones? Cuando un funcionario que tiene a su cargo caudal efectos públicos realiza alguna operación propia de su cargo y en ese contexto lo sustrae del patrimonio público, otras situaciones serán solo malversación. Por ejemplo, si el funcionario se apropia de los bienes sin más, es decir, mete la mano a la caja directamente y se lleva el dinero como un simple hurto o acto de apropiación material, eso nadie lo discute, que si no tiene a su cargo siempre va a ser malversación, o solo de fraude al fisco, lo que ocurrirá cuando el funcionario no esté a cargo de los bienes, que es lo que nosotros estamos diciendo. Si el funcionario no está a cargo de los bienes, aunque cometa actividades de sustracción, no comete malversación, sino que fraude al fisco, y cuando no son bienes que salen del patrimonio fiscal, etc. Nos quedamos especialmente con esa parte, cuando el funcionario no esté a cargo de los bienes, será quien ejecute conductas de fraude al fisco y no de malversación. Concluye, y también en esta parte también nosotros concluye Osandón en este ejercicio de delimitación. Según lo explicado aquí, el que se verifique alguna forma de engaño no impide que la conducta pueda eventualmente ser calificada de malversación. Por eso nos dimos esta suerte de comillas voltereta, porque yo puedo sustraer dinero también generando en paralelo otras conductas que son propias de engaño, simulación, abultamiento, como aparece en la acusación. Eso lo reconocimos, lo reconocemos. Pero eso depende, fundamentalmente, dice Osandón, de las particulares facultades y obligaciones del funcionario que ha intervenido en el hecho, y ese debería ser el criterio de distinción. O sea, el criterio de distinción no son los verbos rectores, es la posición del sujeto activo especial, la posición que tiene estar a cargo en esa especial relación de custodia o simplemente ejercer funciones propias del cargo. Por tales razones, estimamos que el señor Carvajal Leiva, mi representado, se le debe condenar en virtud de las operaciones que ejecutó en el ejercicio de su cargo y no como custodio o a cargo de los mismos. ¿Lo hizo de forma abusiva? Sí. ¿Fue infiel? Sí. ¿Fue desleal frente al patrimonio fiscal? Sí. Y acá podemos hacer un paréntesis porque todas esas hipótesis de abuso, infidelidad patrimonial y de lealtad patrimonial también han sido reconocidos por otro sector importantísimo, si no el más importante, de la doctrina nacional, que es Juan Pablo Mañalich, en este artículo que también realizó un ejercicio de delimitación entre la malversación de caudales públicos y el fraude al fisco del año 2012, llamado la malversación de caudales públicos y el fraude al fisco como delitos especiales. En este artículo, Juan Pablo lo que hace es proponer, perdón, el profesor Mañalich, lo conozco, le tengo cariño. El profesor Mañalich lo que hace es hacer una propuesta
en la parte final de entender el fraude al fisco como una hipótesis de administración desleal. Eso previamente lo había hecho Héctor Hernández el año 2005 en su trabajo de la administración desleal en el derecho penal chileno, esta vez con mayor propiedad, quedando algunos temas pendientes en el aire, pero sí hace la propuesta. El profesor Mañalich lo deja como una posibilidad de escaparse de esta idea tradicional de que el fraude al fisco solamente supone hipótesis de engaño o de estafa. Y ahí, obviamente, calza a la perfección la idea de deslealtad o infidelidad patrimonial, que son precisamente, o abuso de la confianza depositada en un funcionario público, no en la custodia especial que se tiene sobre los dineros a efectos públicos, sino en el deber propio de todo funcionario público respecto a dichos dineros o caudales. Entonces, recogiendo esta propuesta de que aquí podría existir una hipótesis de administración desleal, bueno, reconocemos don Robinson Carvajal ejecutó conductas de quien administra deslealmente recursos, pero no los malversa. ¿Qué nos lleva a eso? Fraude al fisco. Bien. Curioso, ya hemos pedido 2 condenas. Me olvidé que soy defensor. Condena como miembro de una organización, condena como autor de delitos reiterados de fraude al fisco. Bien. Conjuntamente a estas solicitudes de 2 condenas como miembro en el nuevo estatuto del artículo 292 del delito de asociación delictiva y de delitos reiterados de fraude al fisco del artículo 239. Solamente unas breves palabras respecto al lavado de activos, porque desde un comienzo, desde el alegato apertura, nunca hemos hecho un acto de desconocimiento de la intervención de don Robinson Carvajal en el lavado de activos. Es más, a propósito de la propia prueba de descargo de la defensa, que durante la investigación luego se transformó incluso en prueba de cargo del Ministerio Público, hay 2 hipótesis de ocultamiento que son evidentes. Evidente. La entrega de la mochila de 100 millones de pesos al señor Carl Fiedler. Nunca lo encontramos, desapareció, se lo tragó la tierra. Nos hubiera encantado que nos cantara en Caín Estrado los detalles respecto a la entrega de ese dinero, pero que fue reafirmado también por un testigo que fue presentado por la defensa de la investigación, que luego también fue testigo de cargo del Ministerio Público, don José Alvarado, que en paz descanse, que como murió, luego se generó una incidencia, pero finalmente se dio lectura a dicha declaración, donde también respalda los dichos no solo de don Robinson, de la cónyuge de él, doña Nur Mabel Zapapa Campos, del hecho de cómo se generó esa entrega de la mochila de 100 millones de pesos. En términos sencillos, guárdemela, que después la voy a necesitar. Bueno, desapareció con el dinero, nunca se lo devolvió. Es una hipótesis de ocultamiento, evidente. Y también lo que él mismo reconoce respecto, y lo que incluso uno de los funcionarios policiales declara respecto al ocultamiento en gavetas o maletas de su motocicleta de 25 millones en dinero efectivo. Es insensato decir que eso puede ser agotamiento, eso es ocultamiento en sí mismo. Por lo tanto, frente a esas 2 hipótesis, no queda más remedio que reconocer que se dan 2 supuestos de lo que señala el tipo del artículo 27 de la ley 19.913. Conjuntamente, los actos de simulación, también informes de levantamiento patrimonial, informes patrimoniales, incluso nosotros mismos vinimos a hacer un ejercicio en el contraexamen de aclaración, no de sometimiento a duda, a doña Claudia González, la perito que realizó esta pericia. Hay depósitos a plazo, hay trazabilidad, hay bienes que están contaminados, hay adquisición de vehículos motorizados, de inmuebles. Insensato poder renegar a esa situación de disimulación que se venía arrastrando durante los primeros episodios de beneficio o ganancia económica de don Robinson. Por lo tanto, la solicitud es la misma, es condena también por el delito de lavado de activos, pero reservándome probablemente un mayor protagonismo en la audiencia del artículo 343, porque ahí sí tenemos bastante que decir respecto a alguna situación particular, especialmente beneficiosa en don Robinson, que podría finalmente trascender en la determinación de la pena en este supuesto. Y eso es todo lo que puedo decir. Es bastante más breve de lo que habíamos planificado, por el que el ejercicio de la prescripción no nos resultó. Adiós, gracias para todos, que va a ser una jornada breve. Y bueno, nos reservaremos algunas cosas también esperando
las réplicas para las dúplicas. Muchas gracias, señor magistro. Bien, gracias a usted, don Juan José. Entonces, conforme a lo que habíamos acordado en algún momento, el lunes continuaría el abogado don Luis Vilches por su representado, el señor Héctor Nair. Su señoría, buenos días a todos los intervinientes. Su señoría, efectivamente, nosotros continuaríamos el día lunes, efectivamente, su señoría. Ya, perfecto. Entonces, como mañana es viernes, hacemos receso por el día de mañana y ya nos encontramos a contar del lunes para ir de manera continua con las siguientes clausuras según lo acordado en la audiencia pertinente. Así es que tengan muy buena tarde, un buen fin de semana y nos encontramos el lunes. Que estén muy Gracias, señoría. Que tengan buen bien. día a Hasta todos. luego. Hasta luego. Ya. Buen día a todos.